Peppa Pig y las bombas de jabón. Un día, Peppa encuentra una pequeña botella de... Sumerge la varita de burbujas en él. Peppa sopla suavemente y las burbujas flotan en él. George corre alegremente tras las burbujas. Cada vez que... toca una, pequeñas burbujas. Convierten el momento en un juego alegre y lúdico. Peppa Pig y la bolita redonda frente. A la casa de Peppa, bajo un suave sol, una pequeña pelota redonda rueda lentamente. Inclinando la cabeza con curiosidad, George se sienta detrás. Mi pelota Peppa se inclina y empuja suavemente la pelota con... La mano la pelota rueda hacia George alegremente. Se levanta George, patea la pelota un poco demasiado fuerte. Y la pelota rueda más rápido. La pelota pasa a Peppa y Peppa corre tras él. Papá Cerdo mira a Peppa detener la pelota a Peppa. Patea suavemente la pelota hacia George. Atrapa la pelota. Se ríe a carcajadas a paredes. Papá Cerdo y toda la familia ríe alegremente. ¡Wow! Peppa Pig y la aventura espacial. Peppa estaba acostada en la cama. La noche estaba oscura. Sus ojos se cerraron. Peppa soñó que volaba por el espacio y que la luna brillaba intensamente delante. George. Ambos se subieron a un brillante platillo volante para viajar. El platillo volante flotaba. En el espacio, Peppa y George vieron planetas a su alrededor, ansiosos por... George se despertó en medio de la noche, sorprendido por el sonido de risas. George se despertó en medio de la noche, sorprendido. Peppa Pig y el día del picnic fangoso. Peppa y George llenaron la canasta de picnic con pan y jugo, emocionados por el... Peppa Pig llegó e hizo una señal a la familia para que salieran, todos riéndose. La familia caminó hasta el parque. La cerdita extiende la manta debajo de un árbol, preparando un lugar perfecto. Entonces George corrió por el césped y accidentalmente salpicó un gran charco de... Toda la familia se rió. La familia se sentó sobre la manta de picnic, comiendo pan y bebiendo jugo, disfrutando del día soleado y de los momentos felices. En el salón familiar de Peppa. Hay una silla muy cómoda. Y todos quieren experimentarlo. Subía primero la silla hace un chirrido. Entonces George sube ahora MIT. La silla cruje repetidamente y el padre entra y se sienta con ellos. La silla se inclina hacia un lado y se balancea, como si dudara del destino.
La silla chirría fuerte y cruje. Fuertemente y luego todos caen. En el suelo por un momento quedó sordo. Entonces todos se echan a reír. La silla no puede acomodar a todos. Peppa Pig y la caja de apertura. Peppa y George están jugando en el salón. In the corner of the room, there is a small cardboard box with its lid slightly. Papi que está sentado en una silla y Mamá Pig está sentada a su lado. Peppa, say. George también siente curiosidad y se acerca a la caja. La caja tiembla. Peppa abre la caja por completo. Papá Pig la ve desde lejos. Entonces se acerca y se inclina. Adentro hay unos. Algunos juguetes. Peppa sostiene el juguete y George salta. Emocionados, Papá Pig y Mami Pig sonríen. La caja vacía yace todavía en el suelo. Peppa de repente descubrió una roca extraña en el jardín, mientras George la... Cuando Peppa la tocó, la roca empezó a temblar, como si hubiera magia en su... Pronto la roca creció como una bola y comenzó a rodar. Peppa y George corrieron. Peppa cabalgó felizmente sobre la roca rodante, mientras George luchaba por... Pero mientras rodaba cuesta abajo, Peppa cayó sobre la hierba y la roca se alejó. De repente, la roca regresó, retrocediendo junto a ellos, y la alegría llenó el aire. Peppa y el barquito de papel. Después de la lluvia, Peppa dobla un barquito de papel. Lo coloca en el charco y comienza a flotar. El viento hace que el barco se mueva como parte de magia. Daddy Pig sopla suavemente para que vaya. Más rápido. La familia se relaja junto en el porche y habla de la aventura del barco. Tú... Se relaja junta en el porche y habla de la aventura del barco. Tú. Peppa y George, junto con Mamá y Papá Pig, llegaron al campamento, donde ardía una. Peppa y George se sentaron alrededor del fuego, observando las llamas y escuchando. Daddy Pig asó malvaviscos en palitos y los repartió para que los niños los...
George se comió el malvavisco y dijo que era el mejor regalo que había probado. Mamá Cerdita cantó una canción alegre y toda la familia cantó junta y rió bajo la... Finalmente, toda la familia se tumbó sobre la manta, contemplando el cielo. Pepe practica caminar sobre zancos. Pei y George han hecho zancos creativos usando latas. Mira con qué facilidad Peppa puede caminar. Peppa Pig también quiere. Dice que era un experto en caminar con zancos cuando era un cerdito. Dios mío, papás Pig pesa demasiado para las latas. Él no está caminando. Se está hundiendo directamente en el suelo. Quizás Peppa Pig necesite latas de... ¡Qué día tan memorable de caminar sobre zancos! Peppa y la pequeña casa de los paraguas. Peppa. Camina hacia el jardín y ve un paraguas tirado en el césped. Peppa con curiosidad. Se acerca, Peppa presiona. El botón y el paraguas se abre. Peppa se sobresalta un poco. Luego sonríe felizmente. George escucha el sonido, corre y mira el paraguas abierto. Peppa baja lentamente el paraguas hasta el suelo. Peppa da unas palmadas suaves en... George se arrastra con ella. Una suave brisa hace que el paraguas se incline. Los dos hermanos intentan estabilizar el paraguas que se balancea. The umbrella. Peppa y George se miran aliviados. Ambos ríen felices. Gracias por mirar. Hey, hey! Aha! Yahoo!
Peppa miró por la ventana y vio la lluvia, el agua golpeando el techo. Mamá Pig les dio a Peppa y George sus botas de lluvia, abrigos. Peppa y George saltaban. Charcos salpicando agua por todas partes, riendo felices, papá. Cerdo se unió saltando a los charcos con Peppa y George. La familia saltó. Muchos charcos, creando una lluvia juguetona de salpicaduras. Hello. Peppa Pig y la ruidosa aspiradora. Todo está en silencio hasta que la aspiradora. Jean comienza a hacer ruidos fuertes, mostrando su poder. Todo lo que está cerca es atraído a vacío. La aspiradora se mueve. Por la habitación como si estuviera dando un pase. Ser útil. Peppa y el teléfono, secreto de la lata. Peppa y George están haciendo un teléfono especial usando latas y un trozo largo de cuerda. Peppa surra cosas secretas en la lata. George puede oírla claramente desde todo. ¡Qué mágico, Peppa Pig! También quiere escuchar, pero retrocede demasiado y tira de la cuerda con fuerza. ¡Dios mío! Peppa Pig está sacando a Peppa de la casa. Frijoles, este teléfono necesita una cuerda mucho más larga para Daddy Pig. Peppa Pig y el pastel danzante, Mamá Pijoy, está horneando un delicioso pastel. Peppa y George están ansiosos por probarlo, pero de repente, el pastel. Peppa salta sorprendida y George se ríe a carcajadas. El pastel. Salta por la casa mientras Peppa y George lo persiguen, riendo. Peppa Pig se despierta sobresaltado, mira a su alrededor y luego se vuelve a dormir. Finalmente, el pastel aterriza en el plató y sonríe, como diciendo, ¡ven a comerme! La familia se sienta en el porche.
Disfrutando juntos del dulce y tonto pastel. ¡Qué día tan divertido! Y Peppa Pig y la puerta no se abría. Es un día perfecto, pero la puerta del jardín. Peppa tira. George empuja. La puerta decide quedarse completamente quieta. Quizás estén en el lugar equivocado. Lo intentan de nuevo, pero la puerta no. Cuando nada funciona, Peppa hace lo más importante. Toma un breve descanso. Y luego, cuando nadie la toca, la puerta se abre lentamente y sola. Peppa y George aprenden que a veces las cosas más difíciles se vuelven fáciles. Peppa y George caminaban por el parque cuando vieron un pequeño puente de madera. Peppa subió al puente, pero se tambaleó un poco, lo que la hizo sentir un poco. George se quedó atrás sintiéndose un poco preocupado. Mamá Cerda se acercó, les tomó las manos y los tranquilizó suavemente. Tómatelo con calma, no te preocupes, los tres. Cruzaron el puente juntos y Peppa y George se emocionaron al ver piedras brillantes. Cuando llegaron a la mitad del puente, se detuvieron, tomando aire fresco y... Finalmente, toda la familia se paró al final del puente, observando el arroyo que fluía y los árboles circundantes, disfrutando de las... Peppa Pig y la nube muy baja una mañana. Peppa y George notan una nube flotando más baja de lo habitual. La nube se desplaza por el patio como si estuviera dando un paseo. Se pregunta si puede tocar la nube. La nube sigue cambiando de forma con el suave viento. La nube es suficiente para enfriar todo el jardín. La multitud flota. De regreso, dejando atrás una mañana tranquila. Fiesta de pompas de jabón. ¡Hoy! Peppa y George van a crear una fiesta de burbujas gigante. Esperemos y veamos qué. ¡Guau! ¡Mira eso! Cuando corre rápido, la canasta de plástico crea cientos de ¡Qué bonito! George persigue alegremente las burbujas. Peppa Pig también se une. Está soplando una burbuja gigante súper tonta. ¡Qué maravillosa fiesta de burbujas! Todo se llena de colores. Peppa, George y papá Peppa y George no podían creer lo que veían. Un camión gigante estaba. Este camión no solo es grande, sino que también está lleno de cosas extrañas en su...
George intentó empujar la rueda gigante, pero tal vez necesitara un poco más de... No te preocupes. Peppa decide conducir el camión gigante, pero parece que no es tan... A veces, todo lo que se necesita es presionar un poco el pedal del acelerador. Finalmente, el camión se detiene, y Peppa y George se dan cuenta de una cosa. En una hermosa mañana soleada, Peppa y George estaban jugando en el parque. Peppa estaba sentada en el columpio, observando cómo George jugaba alegremente. Peppa fue a buscar los juguetes, y George sentó tranquilamente esperando que sus... Regresara los dos. Hermanos jugaron juntos mientras esperaban que mamá y papá regresaran a casa. Hermanos jugaron juntos mientras esperaban que mamá y papá regresaran a casa. Peppa y el pequeño picnic. Peppa sostiene una pequeña cesta. Y mira alrededor del césped. Peppa extiende la manta de picnic en el suelo. George corre y escucha una caja de comida de juguete. Peppa sonríe feliz. Peppa se sienta y pone la comida sobre la manta. Peppa finge comer y asiente alegremente. George la copia y finge comer. They both laugh together. Peppa se acuesta boca arriba y mira al cielo. George se acuesta junto a Peppa. Observan cómo las nubes pasan lentamente. Peppa y George sonríen y se relajan. Peppa y George sonríen y se relajan. Yippee! Huh? La búsqueda del tesoro de Peppa y George es un hermoso día. Peppa encuentra un viejo mapa del árbol y George rápidamente corre para unirse a la. Aventura. Los dos hermanos siguen la... Primera ex roja, chapoteando en los charcos mientras sostienen con cuidado el mapa. En el bosque, Peppa abre el camino mientras George señala los símbolos. Las hojas que caen se arremolinan a su alrededor, haciendo que el viaje parezca. Peppa y George suben la colina de hierba resbaladiza, deslizándose un poco hacia... Debajo de un gran árbol, descubren un pequeño cofre. Dentro hay juguetes viejos. Peppa y George abrazan felices su tesoro descubierto. Peppa
Pig y el baile de la rayuela, Peppa sostuvo la tiza, completando los trazos. Se paró en la línea de salida, respirando profundamente y llena de confianza. Peppa se está preparando para el salto horizontal de la rayuela, más hábil de su vida. Un pie, 2 pies. ¡Qué hábil! Mira qué bien se equilibra. Fue el turno de George. Intentó levantar una pierna, pero se tambaleó un poco. George saltó con ambos pies al cuadrado número 1 y se rió. George también quiere. Es un poco complicado, pero George está haciendo todo lo posible. Lleguemos juntos. La rayuela no solo nos mantiene saludables, sino que también es muy... ¡Yujú! ¿Mm?